Después de despertar, mi esposo e hijo lamentaron haber amado más a su amiga de la infancia. En mi cumpleaños, la amiga de la infancia de mi esposo, Clara King, publicó en sus redes sociales fotos del robot nuevo que mi esposo y mi hijo habían construido para ella. Le di un me gusta sin pensarlo demasiado. Poco después, mi esposo me llamó para regañarme. Te dimos uno a ti también, ¿no? Y Mark incluso te hizo un pastel él mismo. ¿Qué más podrías querer? Pero el robot de Clara era claramente el modelo más reciente. Incluso el pastel que mi hijo hizo para ella era más grande que el mío. Me amaban, sí, pero amaban un poco más a Clara. Tal vez era hora de que yo los amara un poco menos. Cuando mi esposo y mi hijo llegaron a casa, el reloj acababa de marcar la medianoche. El pastel seguía intacto sobre la mesa. La tarjeta decía: «Feliz cumpleaños, mamá». «¿Por qué no comiste el pastel? Estabas esperando que llegáramos para celebrar». Mi esposo forzó una sonrisa mientras él y Mark encendían las velas y me cantaban el cumpleaños feliz. Pero en lugar de sentirme conmovida, me sentí asfixiada. Los aparté con la mano. «No tengo hambre. Coman ustedes». La expresión de mi esposo se oscureció al instante. «Sé que estás molesta por Clara. Pero, ¿no puedes entender su situación? No tiene familia aquí. Hoy tuvo un mal día en el trabajo, así que Mark y yo solo fuimos a animarla. Eso es todo. Deja de exagerar». Mark intervino. «Sí, mamá. Clara está sola. ¿No puedes ser un poco más comprensiva?» Al ver cómo padre e hijo se unían contra mí, mi corazón se sintió más frío que una caverna de hielo. Era mi cumpleaños, y aún así, me dejaron sola para consolar a otra persona. Cada vez que me enojaba porque la ponían por encima de mí, sacaban la misma excusa. Siempre me hacían sentir como si la que estaba mal era yo, como si fuera la villana. Y cada vez, terminaba llorando sola en la noche. Pero al día siguiente, con una palabra amable o un pequeño regalo, los perdonaba. Volvía a ser la esposa y la madre a la que daban por sentada. Esta vez, sin embargo, estaba cansada de seguir el juego. «Tienen razón», dije con calma. «Deben pasar tiempo con ella. Yo celebraré con mis amigos». Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Ambos se quedaron inmóviles, atónitos, claramente sin esperar esa respuesta. Cuando mi esposo finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio, corrió a sujetarme del brazo. «Tienes 40 años. ¿Puedes dejar de actuar como una niña? Estoy ocupado con el trabajo, Mark está agobiado con la escuela, y aún así nos hicimos tiempo para celebrar contigo. Pero nunca es suficiente, ¿verdad? Estamos agotados, ¿sabes?» ¿Agotados? Los miré fríamente. No estaban demasiado cansados para construirle a Clara un robot de última generación. No estaban demasiado cansados para hornearle un pastel del tamaño de una bandeja. Pero para mí, me dieron un modelo obsoleto y un pastel hecho con sobras, y eso ya les parecía demasiado esfuerzo. «Están exagerando», dije con voz helada. «No estoy molesta. Solo quiero celebrar mi cumpleaños con mis amigos por una vez. Hace años que no lo hago». «Mamá, basta de drama». Mark de repente estalló, golpeando la mesa con la mano. El pastel se inclinó y las velas casi incendiaron el mantel. Últimamente, Mark había estado bajo mucha presión en la escuela y siempre estaba al borde del enojo. Cada vez que explotaba, yo lo consolaba con paciencia, sin importar cuánto me doliera. Pero esta vez, me quedé en silencio. Al ver que no reaccionaba, su rabia aumentó. Comenzó a golpear los muebles, a patear sillas. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué no puedes dejarnos en paz a papá y a mí? Nos has manipulado emocionalmente durante años. ¿No es suficiente? ¿Quieres volvernos locos antes de quedar satisfecha?» Viéndolo gritar y destruir la sala, no sentí nada más que una profunda y hueca tristeza. Durante años, había entregado mi corazón a esta familia. Y ahora, en mi cumpleaños número 40, solo por querer un poco más de atención, me habían convertido en la villana. ¿Qué fracaso había sido? Reí con amargura, con los ojos ardiendo de lágrimas, mientras mi esposo corría a consolar a Mark. Luego me miró con una expresión sombría y su voz se tornó gélida. «Mira lo que le hiciste. ¿Mereces siquiera ser madre? Si estás tan infeliz, ¿por qué no nos divorciamos?» Cada vez que discutíamos, él soltaba esa frase. Y cada vez, yo cedía por miedo. Pero esta vez, ya no me importaba. «Está bien», respondí. Sus rostros atónitos fueron lo último que vi antes de salir por la puerta. Aunque era tarde, mis amigos aceptaron reunirse conmigo. Nos encontramos en un food truck, bebiendo cerveza y comiendo bocadillos grasosos. Se burlaron de mí por desaparecer después de casarme, diciendo que prácticamente me había olvidado de que existían. El alcohol adormeció mi cerebro y, por un momento, sentí que habíamos vuelto a la universidad, riéndonos en nuestro dormitorio. Mirando atrás, había sacrificado tanto por mi esposo y mi hijo. ¿Y para qué? Después de despedirme de mis amigos, revisé mi teléfono. Había docenas de llamadas perdidas y mensajes, la mayoría de mi esposo. Estaba a punto de ignorarlos cuando uno de Clara llamó mi atención.
Lo siento mucho, Laura. No hay nada entre Tom y yo, lo juro. Solo tuve un mal día y necesitaba hablar con alguien. Completamente olvidé que era tu cumpleaños. Por favor, perdóname. El alcohol me revolvió el estómago. Me apoyé contra un poste de luz y vomité hasta que me ardió la garganta. Finalmente, respondí. No te preocupes. No me importa. Clara comenzó a escribir de inmediato, pero no esperé su respuesta. Cuando llegué a casa, el lugar era un desastre, peor que cuando me había ido. Lo ignoré y me dirigí al baño para lavarme. Mi esposo salió del dormitorio con el rostro fruncido por la irritación. ¿Por fin volviste? Y borracha, nada menos. Limpia todo esto antes de acostarte. ¿Quién hizo el desorden que lo limpie? Me dejé caer en el sofá, agotada. Algo duro me presionó la cadera. Era el teléfono de mi esposo, desbloqueado. En la pantalla había un chat con Clara. Tom, no debí hacer que Laura se sintiera mal. Es culpa mía. Mejor no nos veamos tan seguido. No te culpes. Ella solo es rencorosa y celosa. Es solo un cumpleaños, no es como si no pudiéramos celebrarlo después. Es tan dramática, actuando como una niña mimada. No digas eso. Tiene todo el derecho de estar molesta. Deberías ir a hacer las paces con ella. Gracias, Clara. Si tan solo Laura fuera la mitad de comprensiva que tú. Mi esposo me arrebató el teléfono de las manos, su cara roja de ira. ¿Por qué siempre tienes que invadir mi privacidad? No hay nada entre nosotros. Lo que sea, dije, demasiado cansada para discutir. Me voy a dormir. Él se sorprendió por mi indiferencia, pero se recuperó rápido. Ah, por cierto, dijo, como si intentara cambiar de tema. Te enseñaré a usar ese robot que te compré. Te facilitará las cosas. Abrí los ojos y lo miré con frialdad. Tom, ¿se te olvidó? Yo ayudé a diseñar ese modelo. Se quedó helado, mirando de reojo al robot. Luego soltó una risa nerviosa. Ah, cierto. Bueno, olvídalo entonces. Antes de casarnos, los dos trabajábamos como ingenieros en la misma empresa de tecnología. Pero después de que nació Mark, dejé mi trabajo para quedarme en casa y criarlo. Ahora, todo lo que sentía era arrepentimiento por todo lo que había renunciado. La habitación quedó en silencio, excepto por el leve zumbido del robot aspirando el suelo. Voy a dormir en el sofá esta noche, dije. Puedes irte a la cama. Bien, murmuró. Ah, y mañana trabajaré hasta tarde. No me esperes. Entendido. Y con eso, cerré los ojos. Mi esposo se detuvo en el pasillo por un momento antes de retirarse al dormitorio. No había dormido mucho cuando sentí que alguien me sacudía para despertarme. Con los ojos entrecerrados, vi a Mark de pie junto a mi cama, ya vestido con su uniforme escolar, con una expresión de total molestia. ¿Por qué no me despertaste? Voy a llegar tarde. ¿Y el desayuno? No hiciste nada. Cada mañana, sin falta, sacrificaba mi descanso para despertarlo a tiempo y prepararle un desayuno caliente y completo. El precio de esta rutina eran las ojeras bajo mis ojos y una piel que había perdido su brillo. A los 40, parecía de 50. Pero hoy no. De ahora en adelante, puedes poner tu propia alarma. Y sobre el desayuno, toma algo en el camino. ¿Tienes dinero? Te enviaré si no tienes. Mark me miró, atónito, como si no pudiera creer que esas palabras salían de mí, la madre que solía hacerlo todo sin quejarse. No necesito tu dinero, murmuró con desdén. Luego, casi en un susurro, agregó, Clara nunca sería tan perezosa. Aunque lo dijo en voz baja, escuché cada palabra. Pero, curiosamente, no me dolió. Mark salió dando un portazo tan fuerte que el zapatero tembló y un pequeño objeto cayó al suelo. Curiosa, me acerqué y lo recogí. Era un coche de juguete, uno que había modificado años atrás. Con solo presionar un botón, podía transformarse en un robot y hasta reproducir canciones de dibujos animados. Cuando Mark era pequeño, solía estar enfermo. En esos días, rara vez sonreía, hasta que le mostré ese coche. La alegría en su rostro, la risa pura, me inspiraron a presentar una propuesta en el trabajo, una línea de juguetes diseñados para brindar confort emocional a los niños. Pero Tom, mi esposo, rechazó la idea de inmediato. Argumentó que los robots debían ser herramientas prácticas y útiles, no juguetes frívolos que solo se transformaban y tocaban música. Al final, la propuesta quedó archivada, y Mark creció, dejando atrás el coche que alguna vez adoró. Me quedé mirando el juguete por un largo momento antes de presionar su botón. Seguía funcionando. Una idea cruzó por mi mente, así que tomé el coche y fui a buscar al pequeño Danny, el hijo de mi vecina. Danny tenía solo 5 años, un niño solitario cuyos padres se habían divorciado y lo habían dejado al cuidado de su abuela. Pasaba la mayor parte de sus días jugando solo en la tierra frente al edificio. Cuando le entregué el juguete, sus ojos brillaron y lo agarró con fuerza, dándole vueltas entre sus pequeñas manos. ¡Guau! Exclamó con una gran sonrisa mientras comenzaba a jugar con él. Al ver su felicidad,
No pude evitar pensar en Mark cuando era pequeño y en la propuesta que había abandonado años atrás. Antes de darme cuenta, tenía el teléfono en la mano y estaba marcando el número de mi antigua jefa. A mitad de la llamada, el pánico me invadió y casi cuelgo, pero ya era tarde. Laura. Vaya, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Oh, dudé, frotándome nerviosamente la nariz. Solo me preguntaba. ¿Están contratando? Se sentía absurdo. Después de casi una década como ama de casa, intentaba regresar a una industria tecnológica que sin duda había avanzado sin mí. Pero, para mi sorpresa, mi antigua jefa sonó emocionada. ¿Hablas en serio? Nos encantaría tenerte de vuelta. Honestamente, alguien con tus habilidades es justo lo que mi nueva empresa necesita. Dicho eso, llevas un tiempo fuera. Tendrías que empezar desde abajo. No me importa, respondí rápidamente. Lo demostraré. Después de colgar, estaba tan emocionada que casi salté de alegría. Terminé pasando el resto del día jugando con Danny y su nuevo juguete. Eres la mejor, señorita Laura, dijo Danny, mirándome con ojos grandes y llenos de esperanza. Ojalá fueras mi mamá. Me quedé helada, sin saber qué decir. Lo único que pude hacer fue acariciar suavemente su cabeza. Justo en ese momento, escuché la puerta principal abrirse de golpe. Un hombre entró tambaleándose, apestando a alcohol, con el rostro torcido por la ira. ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde está mi madre?, exigió con la voz pastosa. Antes de que pudiera responder, la abuela de Danny salió apresurada de la cocina, el pánico marcado en su rostro. ¿Qué haces aquí?, gritó con la voz temblorosa. No voy a darte ni un centavo más. Eres mi madre. Tu dinero es mi dinero, escupió. Y si no me lo das, juro que... Sus ojos se fijaron en Danny. Me llevaré a este mocoso conmigo. Tal vez lo venda en alguna parte. Sacó un cuchillo, agitándolo sin control mientras se tambaleaba hacia Danny. El tiempo pareció ralentizarse cuando me lancé entre ellos, protegiendo al niño con mi cuerpo. La hoja se hundió en mi costado y un dolor abrasador explotó en mi interior. La sangre caliente empapó mi ropa y comenzó a acumularse en el suelo. Los gritos aterrados de Danny resonaron en mis oídos mientras todo a mi alrededor se desvanecía en la oscuridad. El hombre fue reducido por los vecinos y entregado a la policía. Mientras tanto, me llevaron rápidamente al hospital en una ambulancia. El cuchillo me había cortado profundamente en el hombro, dejando una herida abierta. El dolor era insoportable y el sudor frío empapaba mi espalda. Todo había sucedido tan rápido que todavía temblaba, mi cuerpo paralizado por el miedo. En ese momento, necesitaba desesperadamente consuelo. Solo un poco habría sido suficiente. Así que llamé a mi esposo. Tom, estoy en el hospital. Necesitas venir de inmediato. ¿Qué está pasando? Estoy trabajando horas extras ahora mismo. Su tono llevaba un filo de impaciencia, y el ruido de fondo no sonaba como una oficina. Parecía más un restaurante lleno de gente. Me atacaron. Alguien me apuñaló. Hay sangre por todas partes y duele mucho. Por favor, solo ven. El momento en que escuché mi propia voz, las lágrimas comenzaron a caer, recorriendo mis mejillas y llevándose consigo todo el miedo y la frustración que había estado guardando. Pero sus siguientes palabras me arrojaron a un abismo sin fin. Laura, ¿puedes dejar de bromear? Estás en casa todo el día. ¿Quién se presentaría y te apuñalaría? Tienes 40 años. ¿Puedes dejar de ser tan infantil? No estoy bromeando, grité, mi voz quebrándose por la desesperación. Estoy en el hospital ahora mismo. Esto es real. Pero para él, mi pánico solo sonaba como otro de mis llamados berrinches. Mira, lo entiendo. Aún estás molesta por tu cumpleaños y como no celebramos contigo. Pero inventar una historia como esta es demasiado. Estoy cansado, Laura. Si sigues así, no. Está bien, susurré, mi voz vacía. Olvídalo. Hazte cuenta que no llamé. Puedes volver al trabajo. Y con eso, colgó. Me quedé ahí, paralizada, antes de marcar temblorosa el número de mi hijo. Mark, cariño, soy mamá. Estoy en el hospital. ¿Puedes? Antes de que pudiera terminar, él me interrumpió, su voz rebosante de irritación. Papá me dijo que inventaste una historia loca sobre que te apuñalaron. No le creí, pero wow, realmente fuiste tan lejos. Mamá, ¿puedes dejarlo ya? Por favor. Solo déjanos en paz. ¿Qué? Espera. ¿Estás con papá? Se supone que él está trabajando horas extras. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, Mark colgó. En ese momento, me sentí como una hoja solitaria flotando en un vasto océano implacable. Entonces, se me ocurrió una idea. Mis manos temblaban mientras abría el perfil de Clara en las redes sociales. Efectivamente, allí estaba, un vídeo nuevo. Ella estaba completamente arreglada, haciéndole un puchero juguetón a la cámara. Detrás de ella, el inconfundible decorado de un restaurante elegante. La leyenda decía, agradecida de tenerte a mi lado en esta ciudad desconocida. Reconocí el restaurante de inmediato.
Era el lugar donde Tom y yo habíamos ido en nuestra primera cita. Quería volver a ir después de casarnos, pero Tom siempre decía que era demasiado caro. El vídeo solo mostraba a Clara, pero escuché un sonido fugaz de fondo, una voz que conocía mejor que la mía. «Mamá», decía. Las lágrimas empañaron mi visión cuando dejé el teléfono. No había duda, esa voz pertenecía a Mark. Las lágrimas comenzaron a caer con más fuerza, deslizándose en gotas pesadas sobre mi regazo. El esposo con el que había estado en las buenas y en las malas. El hijo al que había criado con amor y sacrificio infinitos. Ambos se habían apartado de mí, solo para ofrecer su cuidado y atención a otra persona. Quería convencerme de que no importaba, pero el dolor en mi pecho era insoportable. Incluso respirar parecía un esfuerzo monumental. «Laura, no viene Tom y Mark a verte». La pequeña y dudosa voz de Danny me sacó de mis pensamientos. Él había estado sentado en silencio junto a mi cama, la preocupación grabada en su pequeño rostro. «No», respondí suavemente. «Pero está bien, te quedarás conmigo un rato». Asintió rápidamente, moviendo su cabecita como un pájaro carpintero. «Por supuesto. Me quedaré todo el tiempo que me necesites». Pero, su voz titubeó y miró hacia abajo. «¿No estás enojada? Ya sabes, porque fue mi papá quien te lastimó». Al ver su expresión llena de culpa, mi corazón se apretó. Extendí la mano y le acaricié suavemente el cabello. «No, Danny. No es tu culpa. No hiciste nada mal. Yo tampoco». Lo abracé, ambos aferrándonos el uno al otro en busca de consuelo. Durante años, había puesto todo mi corazón y alma en amar a mi esposo e hijo. Ese amor se había convertido en el cimiento de mi mundo. Pero ahora, me di cuenta de que ese amor ya no podía sostenerme. Era hora de dejarlo ir. Había otras personas, otras cosas, que merecían mi tiempo y afecto. A partir de hoy, reconstruiría mi vida, pieza por pieza. Resultó que mi lesión no fue grave, solo una herida superficial. Después de una rápida curación en el hospital, me dieron el alta para irme. En el camino a casa, mi teléfono vibró con mensajes de Tom. «¿Por qué no estás en casa? ¿Dónde estás?» «Ya te lo dije, estaba trabajando horas extras. Realmente tuviste que hacer un escándalo por esto. Vuelve ya. Te conseguí un regalo». Adjunto a su último mensaje había una foto de una pequeña botella de perfume, un tamaño de muestra, sin duda. Por curiosidad, volví a abrir el perfil de Clara en las redes sociales. Como esperaba, el verdadero regalo era suyo. Había publicado una foto de una botella elegante y de tamaño completo del mismo perfume, acompañada de una leyenda agradeciendo a sus amigos solidarios. Cuando llegué a casa con Danny, encontré a Tom caminando de un lado a otro en el pasillo fuera de nuestro apartamento. En cuanto me vio, su rostro se torció de molestia, y marchó hacia mí. «¿Dónde demonios estabas? ¿Y por qué ese niño está contigo?» «Acabamos de regresar del hospital. La señorita Laura se lastimó», dijo Danny, con seriedad. Tom se agachó un poco, miró a Danny a los ojos con una exagerada seriedad. «Escucha, mentir no está bien. Vale, ¿te sobornó con caramelos para que dijeras eso? Sé honesto conmigo». «No estoy mintiendo», gritó Danny, su pequeño rostro rojo de frustración. Le acaricié la cabeza suavemente. «Está bien, Danny. Vete a casa y descansa un poco». Después de acompañar a Danny a su apartamento, volví al mío. Mark estaba sentado en el sofá, mirándome con furia como si hubiera cometido un crimen imperdonable. En el pasado, le habría regañado por quedarse despierto tan tarde en una noche escolar. Pero ahora, no me importaba en lo más mínimo. Que su nueva mamá se encargara de eso. Tom entró detrás de mí, extendiendo la pequeña botella de perfume. «Aquí, te compré esto. Pruébalo y ve si te gusta el aroma». Roció un poco en el aire antes de que pudiera protestar, llenando la habitación con el fuerte olor a cítricos que tanto odiaba. Le había dicho innumerables veces cuánto odiaba los perfumes cítricos. Pero cada vez que me compraba perfume, siempre era el mismo. Ahora, al mirarlo, me di cuenta de que probablemente era el favorito de Clara, y él simplemente me había comprado una muestra sobrante para mantener las apariencias. «Puedes quedártelo. No me interesa lo que le sobra a otra persona». «¿Qué se supone que significa eso?» «Esto no es un sobrante. Es un regalo que te compré solo para ti», dijo Tom, a la defensiva. Lo ignoré y caminé hacia el dormitorio, sacando una maleta del armario. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás empacando?» «He aceptado un trabajo en la nueva empresa del señor Luis. Está bastante lejos, así que me quedaré en los dormitorios para empleados. No voy a volver». Tom se quedó inmóvil por un segundo, luego se burló incrédulo. «¿Estás seria? Después de ser madre a tiempo completo durante tantos años, ¿crees que alguien realmente te va a contratar? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Limpiar los baños?» «No me importaría. Al menos limpiar baños paga dinero». Mi respuesta tranquila hizo que su rostro se oscureciera aún más. «¿Y eso es todo? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo agradeces? Laura, ¿alguna vez te he negado algo?»
¿No siempre te he dado lo que pedías? ¿Qué más quieres de mí? Tom bloqueó la puerta del armario, tratando de evitar que empacara. Su rostro enojado era tan ridículo que no pude evitar reír. ¿Qué me has dado tú? ¿El perfume con olor a cítricos que odio? ¿O ese robot para limpieza anticuado que me compraste hace años cuando pedí algo práctico? Oh, muchas gracias. Pero no te preocupes, ya no necesito nada de ti. A partir de ahora, me compraré las cosas yo misma, con mi propio dinero. Cerré la maleta, la levanté con brusquedad y me dirigí hacia la puerta. ¿Dónde vas tan tarde?, exigió Tom, siguiéndome fuera del dormitorio. No tengo que responder a eso. Sin mirar atrás, abrí la puerta, lista para salir. Pero antes de que pudiera dar un paso, Mark explotó. Agarró mi brazo con fuerza, gritando: «Mamá, ¿cuánto más vas a seguir con esto? Deja de actuar como una loca». La repentina fuerza con la que me sujetó envió un dolor agudo por mi hombro. Tropecé hacia adelante, cayendo de rodillas mientras la herida se reabría. Sangre roja y brillante se filtró a través de mi camiseta, goteando constantemente sobre el piso. ¡Ah! ¡Hay sangre! Mark se congeló, sus ojos bien abiertos de shock, completamente perdido sin saber qué hacer. Por un momento, me recordó a su yo más joven, aterrorizado y culpable cada vez que cometía un error. La puerta de un apartamento cercano se abrió de golpe, y Danny salió corriendo. Inmediatamente se agachó junto a mí, inspeccionando mi herida, luego se volvió hacia Mark y gritó entre lágrimas: «Te dije que Laura estaba herida. Mi papá hizo esto. ¿Por qué no me creíste?» Yo. Mark tartamudeó, incapaz de formular una respuesta coherente. Tom se quedó paralizado, su rostro pintado de incredulidad. Tras un breve momento, recobró el sentido y se apresuró a ayudarme a levantarme. «Vamos a llevarte al hospital», dijo, con la voz temblorosa. En el hospital, la enfermera frunció el ceño mientras limpiaba y vendaba mi herida. «Tienes suerte de que este corte no fuera más profundo, o podrías haber perdido el hombro. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada?» Me encogí de hombros de manera indiferente, ignorando su regaño. ¿Qué puedo decir? Mi esposo y mi hijo no me creyeron. Pensaron que estaba bromeando, así que no me molesté en detenerme cuando pasó. Mis palabras dieron en el blanco. La cara de Tom se puso roja como un tomate, y Mark se quedó en silencio, mirando fijamente el suelo. Cuando llegamos a casa, Mark se quedó en la puerta, jugueteando nervioso. Finalmente, murmuró: «Mamá, yo». Hice como si no lo escuchara. En su lugar, tomé mi maleta y suavemente tomé la mano de Danny. «Danny, ¿qué te parece si paso la noche en tu casa? Estaría bien». El rostro de Danny se iluminó, y asintió con entusiasmo. «Sí, abuela va a poner una cama para ti. Y puedes mostrarme cómo jugar con ese carrito otra vez. Todavía no entiendo cómo funciona». Sacó de su bolsillo el pequeño coche que le había dado. Los ojos de Mark casi se salieron de las órbitas cuando lo vio. Se lanzó hacia adelante, agarrando la mano de Danny y mirando el juguete como si fuera una especie de traición. Danny gimió, asustado por la agresión repentina. «¿Qué estás haciendo? Suéltalo». Me interponía entre ellos, frunciendo el ceño mientras empujaba a Mark hacia atrás. Su rostro se sonrojó mientras sus cejas se fruncían en una V de enojo. «Ese es mi coche. ¿Por qué lo tiene él?», gruñó Mark, con la voz baja y acusadora. «Pensé que ya no lo querías», respondí calmada. «Lo dejaste tirado, así que se lo di a Danny». Su reacción me sorprendió. El coche había estado acumulando polvo durante años, y yo supuse que ya lo había dejado atrás. Nunca me habría imaginado que aún significaba tanto para él. «¿Por qué hiciste eso? Es mío. Devuélvelo». Mark intentó arrebatárselo de nuevo, pero Danny lo sostuvo fuertemente, con su pequeño rostro decidido, con una terquedad mucho más allá de su edad. Me recordó tanto a Mark cuando era pequeño. «¡Basta!». Con mi brazo no lesionado, empujé a Mark hacia atrás y protegí a Danny detrás de mí. Mark me miró, atónito, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. La expresión en su rostro fue casi satisfactoria. Reflejaba mi propia incredulidad todas esas veces que él y Tom se habían puesto del lado de Clara sobre mí. «¿Tienes idea de lo ridículo que estás siendo?», dije fríamente. «Es solo un juguete. Estás haciendo una escena por nada. Danny nunca ha sido tan egoísta». No esperé su respuesta. Tomando la mano de Danny, lo llevé a su departamento y cerré la puerta detrás de nosotros. Unos minutos después, escuché sollozos ahogados provenientes del pasillo. A la mañana siguiente, llegué a la nueva empresa del señor Lewis. Aunque la oficina estaba en una zona remota, el campus en sí era de última generación, equipado con todo, desde centros de fitness hasta instalaciones de cuidado infantil. El financiamiento era sustancial, y los laboratorios de investigación eran de clase mundial, muy superiores a la empresa en la que Tom y yo habíamos trabajado antes. Después de completar mi proceso de incorporación, el señor Lewis me presentó al equipo. Para mi sorpresa, su enfoque principal era el desarrollo de juguetes robóticos. Había coches en miniatura,
muñecas interactivas y una innumerable cantidad de otros prototipos, diseñados no solo para niños, sino también para adultos. Era sorprendentemente similar a la propuesta que había presentado años atrás. La misma propuesta que había sido rechazada por unanimidad. ¿Y la persona que lideró la oposición en ese entonces? Nadie menos que el señor Lewis mismo. Al notar la confusión en mi rostro, el señor Lewis me dio una sonrisa agridulce antes de compartir su historia. Al principio, pensaba que los robots debían centrarse en ser prácticos. Su propósito principal, creía, era servir a las personas y hacer la vida más fácil. Esas características, divertidas, o frívolas, pensaba que eran completamente innecesarias. Pero todo eso cambió, su voz vaciló, después de que mi hijo se quitara la vida debido a la depresión. Lo miré, atónito. Su hijo, que era solo unos pocos años mayor que Mark, debería haber estado disfrutando de sus años universitarios, llenos de sueños y emoción. En cambio, había decidido acabar con su vida demasiado pronto. Es mi culpa, continuó, su voz pesada de arrepentimiento. Su madre falleció cuando él era pequeño, y yo me enterré en el trabajo. Apenas le prestaba atención. Cuando hablábamos, lo único que le preguntaba eran sus calificaciones. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras se agachaba, secándoselas con las manos temblorosas. Un día, descubrí que sus calificaciones habían caído significativamente. En mi frustración, busqué en su cuarto y encontré un montón de juguetes escondidos. Me enojé tanto, pensé que ellos eran la razón de sus malas calificaciones. Así que los destruí todos. Su voz se quebró. Para mí, no eran más que distracciones, el enemigo del éxito. Al día siguiente, su hijo saltó desde el edificio donde vivían. El peso de sus palabras hizo que mi pecho se apretara. Quería decir algo, cualquier cosa, para consolarlo, pero no encontraba palabras adecuadas. En lugar de eso, decidí trabajar aún más, crear juguetes que trajeran alegría a las personas, como si eso de alguna manera aliviara su dolor. Después de una semana en la empresa, ya me había acomodado. El trabajo era satisfactorio, mis compañeros eran amables, y por primera vez en años, sentí que mi vida tenía sentido nuevamente. 11:43 viernes, 31 de enero. Durante este tiempo, ignoré completamente a mi familia. Al principio, Tom y Mark parecían decididos a demostrar su independencia al negarse a contactarme. Pero no tardaron mucho en ceder. Laura, la voz de Tom suplicó al teléfono. Si tienes algo de tiempo libre, ¿puedes venir a casa? Mark y yo hemos estado viviendo de comida para llevar, y ya estamos hartos. Extrañamos tu cocina. Aprendan a cocinar ustedes mismos. No es tan difícil, respondí de manera cortante. Tom tartamudeó, claramente intentando mantener un tono conciliatorio. Sé que todavía estás molesta por Clara. Admito que Mark y yo estuvimos mal. No debimos haberte dejado sola en tu cumpleaños. Si sirve de algo, te prometo que no la veremos más. Solo, deja de estar enojada, sí. Ya te dije, no estoy enojada, respondí de manera tajante. No me importa el tipo de relación que tengas con Clara. No hace falta que gastes palabras en esto. Estoy ocupada. Si no hay nada más, voy a colgar. Espera. Su voz se volvió más alta, más frenética. ¿Por qué estás actuando así? Ya te pedí disculpas. ¿Qué más quieres de mí? Tengo que arrodillarme y rogarte para que dejes esto ir. Su tono estaba desgarrado, casi salvaje, un contraste agudo con la forma calmada y compuesta en que siempre hablaba cuando yo era la que perdía los nervios. Así solía manipularme. Cada vez que me enojaba, él se hacía la víctima, actuando como si yo fuera la irracional. Me empujaba hasta el límite, y cuando finalmente explotaba, él se hacía pasar por la parte herida, pintándose como el pobre esposo que soportaba el abuso emocional de su esposa. Pero ahora, los papeles se habían invertido. Me permití una pequeña sonrisa triunfante antes de repetir las palabras que él tantas veces me había lanzado. Si realmente ya no puedes soportarlo, entonces divorciémonos. ¿Qué acabas de decir? Su voz temblaba de incredulidad, como si le hubiera propuesto algo absurdo. ¿Por qué estás tan sorprendido?, pregunté con frialdad. ¿No es esto lo que has querido todo este tiempo? De repente, busqué en el historial de mensajes. Al escribir divorcio en la barra de búsqueda, me quedé atónita al encontrar casi un centenar de mensajes que contenían esa palabra, todos enviados por él. Tomé una captura de pantalla y se la envié. Por un momento, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz estalló en furia, una mezcla caótica de rabia y desesperación. No estoy de acuerdo con el divorcio. Me niego a divorciarme de ti. Y así, colgó el teléfono de golpe. Esa tarde, Tom y Mark llegaron a mi oficina, cargando un pastel del tamaño de una llanta pequeña de coche y un robot completamente nuevo. En cuanto me vieron, se acercaron rápidamente, con los ojos llenos de anticipación mientras me presentaban los regalos. Laura, vinimos a compensar tu cumpleaños, dijo Tom, con una voz inusualmente suave.
Sabemos que lo estropeamos, y realmente lo sentimos. Prometemos mantener nuestra distancia de Clara a partir de ahora. Por favor, danos una oportunidad para hacer las cosas bien. Los miré a los dos. Solo había pasado una semana desde que me fui, pero ya se veían como si hubieran pasado por el infierno. Sus ropas estaban arrugadas y manchadas, el cabello desordenado, y sus caras sin afeitar. Olían a desesperación y agotamiento, como hombres que habían sido completamente derrotados por la vida. Gracias, dije, tomando el pastel. Apenas tuvieron tiempo de sonreír antes de que llamara a mis compañeros de trabajo. Hey, todos, vengan a comer pastel. ¿Es tu cumpleaños hoy, Laura?, preguntó uno de mis compañeros mientras se reunían alrededor. Es solo un pastel, respondí con un encogimiento de hombros. ¿Por qué esperar al cumpleaños para comerlo? Ignorando las expresiones incómodas en los rostros de Tom y Mark, comencé alegremente a cortar el pastel para mis compañeros. En ese momento, el señor Lewis se acercó y notó inmediatamente el robot de limpieza desactualizado que Tom había traído. Tom, dijo con una risa, ¿por qué tu empresa sigue produciendo estos modelos antiguos? Sin ofender, pero no es de extrañar que tus ventas estén cayendo. Honestamente, me alegro de haberme ido cuando lo hice. Oye, tal vez deberías considerar cambiar de barco y unirte a nosotros. Tanto tú como Laura son personas talentosas, y estoy seguro de que prosperarían aquí. El rostro de Tom se iluminó con esperanza, pero antes de que pudiera responder, rápidamente le metí un trozo de pastel en la mano y lo interrumpí. Oh, eso no será necesario, dije con una sonrisa educada. Tom está perfectamente cómodo en su trabajo actual. Ha estado haciendo las cosas de la misma manera durante años, así que dudo que se adapte bien a un lugar como este. Además, todavía tiene ciertos compromisos en su antigua empresa. La luz en los ojos de Tom se apagó instantáneamente. Forzó una sonrisa tensa y asintió, claramente inseguro de cómo responder. Justo en ese momento, una pequeña voz interrumpió. «¡Wow! Pastel. ¿Puedo tener un poco?» Danny vino corriendo, su rostro iluminado al ver el postre. Sonreí y le corté una porción, acariciándole la cabeza con cariño mientras se la entregaba. La expresión de Mark cambió inmediatamente. Sus ojos se dirigieron a Danny, luego de nuevo hacia mí. Su voz tembló mientras señalaba al niño. ¿Por qué está él aquí? Oh, dije casualmente. Su abuela tiene que trabajar durante el día, así que yo lo he estado cuidando. Ha estado quedándose conmigo un tiempo. Los ojos de Mark se llenaron de lágrimas. Su voz se quebró mientras me miraba, su rostro lleno de dolor. Mamá, me reemplazaste. Yo soy tu hijo real. ¿Ya no me quieres? Por supuesto que eres mi hijo, dije de manera factual. Mark se animó al instante, la esperanza floreciendo en sus ojos. Pero antes de que pudiera disfrutar de esa reafirmación por mucho tiempo, añadí, pero Danny es solo un niño, está solo aquí. ¿No puedes ser un poco más comprensivo? Deja de hacer rabietas. Estoy ocupada con el trabajo, ya no tengo tiempo para consentirte. Con eso, volví mi atención hacia Danny, dejando a Mark y a Tom ahí, atónitos y humillados. Al final del día, se alejaron cabizbajos, su intento de reconciliación un fracaso total. Me sumergí en mi trabajo con todo lo que tenía. Aunque llevaba años fuera de la industria, mis habilidades y creatividad rápidamente me ganaron reconocimiento. Ascendí en la empresa, construyendo una carrera de la que me sentía orgullosa. Usando mis diseños, creamos una serie de robots juguetes innovadores, y me propuse personalmente donarlos a orfanatos. Ver a los niños reír y jugar con los juguetes hizo que cada noche en vela y momento de agotamiento valiera la pena. Con el tiempo, incluso comencé a reconectar con mis viejos amigos. Has cambiado mucho, Laura, me dijo uno de ellos durante un almuerzo reciente. Ya no eres esa mujer amargada y cansada. Estás radiante. Mientras tanto, Tom y Mark no lo estaban pasando tan bien. Tom empezó a llamarme constantemente, desesperado por recuperarme. Laura, te compré este perfume nuevo. Es de sándalo, sé que te encanta ese aroma. ¿Te gusta? Nuestro aniversario se acerca. ¿Qué tal si vamos al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita? Solo los dos. Nada de Mark como tercer rueda. Dejé mi trabajo. Ya no veo a Clara. Incluso estoy pensando en postularme para tu empresa. ¿Me apoyarías? Mark, mi adolescente antes callado, se volvió inusitadamente charlatán. Empezó a contarme todo, sus calificaciones, lo que comió para el almuerzo en la escuela, las cosas graciosas que dijeron sus amigos. Estas eran las cosas con las que solía soñar que él compartiría conmigo. En ese entonces, habría dado cualquier cosa porque él se abriera. Pero ahora, no podía encontrarme a mí misma para importarme. Cada vez que llamaban, escuchaba desganada, respondiendo con la misma indiferencia que ellos solían mostrarme. Era irónico, en realidad. Los papeles se habían dado completamente la vuelta. Ellos estaban desesperados por mi atención, mientras que yo ya hacía mucho tiempo que dejé de necesitar la suya. Un día,
Apareció una visitante inesperada en la oficina. Era Clara. Su aspecto pulido de siempre había desaparecido, sin maquillaje, con el rostro pálido y un atisbo de desesperación en sus ojos. Me miró con una mezcla de resentimiento y envidia. «Me despidieron», dijo sin expresión. «Esta ciudad ya no tiene nada para mí. Me voy a mi ciudad natal». «Volver a casa es un nuevo comienzo», respondí con calma. «Si eres talentosa, brillarás donde sea que estés. Te deseo suerte». Mi indiferencia solo parecía enfurecerla. Golpeó mi escritorio con la mano y soltó. «Deja de fingir. Debes estar encantada de haber ganado, ¿verdad? Tu marido y tu hijo, ahora son tuyos de nuevo. Son individuos, Clara. Yo también soy un individuo. Nadie le pertenece a nadie». Le respondí a su mirada con un encogimiento de hombros, sin inmutarme. «Eres una falsa. Adiós para siempre», escupió, saliendo furiosa. Pero, en la puerta, de repente se dio la vuelta, sus ojos brillando con lágrimas. Con un toque de amargura, dijo: «Dios, te odio. Te tengo tanta envidia. ¿Por qué tú recibes tanto amor?» ¿Tanto amor? Ya no me importaba. Durante 6 meses, viví y respiré trabajo, incluso quedándome en los dormitorios de la empresa. No volví a casa, ni siquiera durante las fiestas. No fue hasta que recibí una llamada de Mark que finalmente accedí a regresar. Él acababa de ser aceptado en una universidad prestigiosa y me suplicó que volviera a casa para celebrarlo con él. Llegué, llevando 2 cosas, un regalo para Mark y un acuerdo de divorcio para Tom. Cuando Tom vio los papeles, su rostro se puso ceniciento, sus labios temblaban mientras tartamudeaba. ¿Por qué? Estás bromeando, ¿verdad? Pero la seriedad en mis ojos le dijo lo contrario. De repente, se desplomó de rodillas, tomando mis manos mientras las lágrimas caían por su rostro. «No, por favor, Laura, no hagas esto. Estaba equivocado. Sé que estaba equivocado. Te juro que te pondré en primer lugar de ahora en adelante. Te amaré para siempre. Nunca más te haré daño». Mark, al ver la reacción de su padre, entró en pánico y también se arrodilló. Sosteniendo su carta de aceptación con una mano, me miró con los ojos llenos de lágrimas y gritó: «Mamá, por favor no te divorcies de papá. No dejes de amarnos. Si te vas, no iré a la universidad, te lo juro». Mirando a los dos, sentí un dolor de cabeza abrumador. «Mark, me estoy divorciando de tu papá, no de ti», dije firmemente. «Siempre te amaré, pero durante los últimos 10 años, he sacrificado todo por ustedes dos. Me he trabajado hasta los huesos, poniéndolos a ustedes primero, olvidando cuidar de mí misma». Respiré hondo, mi voz firme pero resuelta. «Pero ahora estoy cansada. Ya no quiero hacerlos el centro de mi mundo. Hay tantas otras personas y cosas en este mundo que valen la pena amar. Mark, tu vida apenas comienza. Tendrás a tus propias personas a quienes amar, tu propio futuro por construir. No desperdicies eso tratando de hacerme sentir culpable para que me quede. Eso no es justo para ninguno de los dos». Mark lloró más fuerte, su rostro enterrado entre sus manos. No sabía si realmente entendía mis palabras. Con suavidad, retiré sus manos de las mías y saqué de mi bolso el regalo de Mark, una versión a tamaño real del robot de coche de juguete que le había dado cuando era niño. «Esto es para ti, Mark. Un regalo de graduación de mi parte. No puedo llevarte a la universidad, pero tu papá lo hará. Estoy segura de que lo hará muy bien». Sin darles oportunidad de responder, me di vuelta y salí de la habitación. Sus súplicas desesperadas me siguieron, pero no miré atrás. En su lugar, toqué la puerta al otro lado del pasillo. El rostro de Danny se iluminó cuando asomó su cabeza detrás de la puerta. «Danny», dije sonriendo, sacando un robot de juguete aún más grande de mi bolso. «Pronto empezarás la primaria. Este es tu regalo de graduación». Sus ojos brillaron de emoción mientras tomaba el juguete, abrazándolo con fuerza. «Gracias, Laura», dijo, sonriendo de oreja a oreja. Mientras veía su alegría, me di cuenta de que ya no necesitaba cargar con el peso de las expectativas de los demás. Mi amor, mi energía, ahora eran míos para dar libremente, a quien y a lo que eligiera.